¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estados Unidos es un país inmenso, un mercado de 318 millones de potenciales clientes, de consumidores. Unas oportunidades para nuestra comunidad, para las pequeñas y medianas empresas. Muchas de ellas ya pusieron su pica en el país del tío Sam. Pues bien, de esas oportunidades se ha hablado hoy en una jornada en la que han participado expertos llegados de América y también expertos españoles en unas jornadas, como les digo, que se han celebrado en Valladolid. Para esos expertos, el Tratado de Comercio que negocian desde hace ya bastantes años Estados Unidos y la Unión Europea puede también ser un revulsivo para las empresas de este lado del charco. Eso sí, oportunidades que se puedan ver frustradas por las trabas que están poniendo ese tratado los sectores más proteccionistas y también los más populistas del viejo continente. Es el tercer país más poblado del mundo, el que tiene mayor PIB per cápita, mejor tecnología, y allí están 33 de las 60 multinacionales de todo el mundo. Estados Unidos es un mercado estratégico y el Tratado Transatlántico puede poner aún más fáciles las relaciones. No podemos compartir una visión chata de la globalización que lo entienda como un embudo en el que la parte ancha se refiere a las libertades económicas y la parte más estrecha al mantenimiento o al progreso de los derechos sociales. Por convicción y experiencia, Herrera ha apostado por esa apertura como un día supuso la entrada en Europa en 1986. Sin duda, España y los españoles, Castilla y León dentro de ella, supimos coger aquel tren y aprovechar una magnífica e irrepetible oportunidad. Ambición, estrategia y trabajo, no ir donde resulte más cómodo, sino más oportuno, y seguir las reglas, han sido algunos de los consejos que el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España daba a los asistentes. Es energía, pues Houston o Dallas. Si es temas que tengan que ver con temas financieros, pues Nueva York, Carolina del Norte. Si es temas de salud, pues Boston o Houston. El mercado estadounidense tiene muchas ventajas porque es muy homogéneo. Las empresas de Castilla y León son empresas capaces de abordar planes de inversión, tienen niveles de endeudamiento bajo. La consejera delegada de España, Duero, animaba a perseguir el reto de la internacionalización. Dice que las empresas de Castilla y León están preparadas. Los que han pisado tierra americana saben que buscan los estadounidenses, y más cuando esta empresa de Castilla y León les da de cenar el Día de Acción de Gracias. Porque la gastronomía de Castilla y León está de moda, la gastronomía de España está de moda y sin duda ninguna allí se aprecia, se valora. Hay muchas oportunidades para la industria alimentaria en grandes ciudades como Nueva York, Chicago o Los Ángeles. 1.300 empresas de Castilla y León no se lo han pensado dos veces y ya exportan sus productos allí. Se busca inmediatez, especialización y un consumidor potente. Tenemos un número de empresas españolas grandes, la mayoría grandes, que han tomado posiciones importantes en el mercado. Pero a nivel de pymes todavía tenemos mucho por hacer. La firma del Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos se encargará de facilitarles la entrada. Que no haya tantos requisitos a la entrada de los productos de Castilla y León, de Europa en general, en Estados Unidos, y sobre todo que no haya aranceles. Si tenemos productos de calidad y buenas relaciones, creo que funcionará. Aún así, los empresarios tienen que tener en cuenta que cada estado es un mundo y que en cada uno se trabaja de una manera. Los expertos aconsejan tener un lobby para defender los intereses en equipo. Y es que estamos hablando, como les decía yo al principio, de un mercado de 318 millones de potenciales clientes, y esos son muchos clientes y es un nicho para hacer negocio. Bueno, vamos a hablar de este asunto, como no, en nuestro tiempo de tertulia. Seguro que algunos periódicos lo recogen en sus titulares de portada, pero antes les presento a mis tertulianos de esta noche. Vidal Arranz, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Cayo Sastre, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, es verdad, Vidal, que hoy te había dicho que en el menú no llevábamos toros, pero es que siempre que vienes tú, los toros son noticia. Esta misma tarde había pleno en el Ayuntamiento de Tordesillas y ha decidido recurrir ante el Constitucional la prohibición del toro de la Vega. Era un asunto ya conocido, pero hoy ratificado y confirmado. Dicen los compañeros del norte de Castilla que agotará todas las vías legales a su alcance para desarmar jurídicamente la negativa del gobierno de Castilla y León. Bueno, pues este es uno de los asuntos
Tengo imán para el tema. Tienes un imán, sí, para el asunto. Bueno, luego veremos si nos da tiempo también la tertulia, otras imágenes que son protagonistas estos días, porque mañana es San Fermín y en vísperas de San Fermín siempre hay una manifestación de los antitaurinos bastante vistosa. Luego lo vemos. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. No Buenas te saludo noches. todavía. ¿Con qué empezamos? Pues mira, empezamos con la tormenta de ayer que arruina casi 5.000 hectáreas de maíz y remolacha en una extensa zona del Páramo Bajo. Diario La Razón abre las páginas de Castilla y León con el asunto que anunciabas en la entrada. Herrera apuesta por más espacios de libertad económica frente a tentativas proteccionistas y considera que Estados Unidos es una oportunidad para mostrar la competitividad de la industria regional. Diario ABC, varones del Partido Socialista de Castilla y León consideran posible la abstención al PP, que descarta Tudanca, el secretario general. Diario de Soria, SACIL, la Sanidad de Castilla y León, busca médicos para Soria en 5 especialidades. La Nueva Crónica de León, vender una vivienda en León lleva una media de 10 meses y señala también que el descenso de precios en los años de la crisis se cifra en más del 30%. Diario La Razón, diálogo, transparencia y participación, pilares básicos de la Diputación de Palencia. Este mismo asunto abre la primera del diario palentino. La Diputación logra 42 objetivos en su primer año de legislatura y considera 2016 como año clave para alcanzar la transparencia plena. El Día de Valladolid, Hinojosa, el grupo valenciano que compra la fábrica de embalaje de Aldea-Mayor de San Martín, San Cayetano, Hinojosa anuncia una inversión de 8 millones para San Cayetano. Y por último, el Norte de Castilla destaca en su primera la imagen de la Plaza Mayor tomada por las instalaciones del pádel. Valladolid, sede del pádel mundial, titula. Bueno, pues segura va a ser la noticia para los amantes del pádel durante los próximos días, un escenario espectacular, la Plaza Mayor de Valladolid. Bueno, os decía que íbamos a hablar en primer lugar de esas jornadas que se han celebrado este martes en torno a las posibilidades de las pymes de Castilla y León para hacer negocio, para mandar sus productos a Estados Unidos. Es verdad que muchos ya lo han hecho, ya lo han explorado desde hace unos cuantos años y no les va nada mal, ni muchísimo menos. Estábamos anunciando ese asunto del Tratado de Comercio que quieren firmar Estados Unidos y Europa, pero que se retrasa desde hace la tira de años, ¿no? Y que además está lastrado en parte por esos sectores más proteccionistas y también por el populismo, ¿no? Por sectores populistas en el viejo continente. Es un asunto sensible, pero quizá está frenando muchas posibilidades de negocio de las empresas de este lado del charco, ¿no? Yo creo que hay dos visiones extremas en torno al tratado. La de sus defensores, que por cierto se ha escuchado muy poco, mucho menos que la otra. Estas jornadas que se han organizado aquí en Valladolid son casi una excepción. Sí. Desde luego yo creo que se lo deberían trabajar más si quieren que la opinión pública module su punto de vista respecto a este tratado, porque hasta ahora la única información que han recibido ha sido fundamentalmente de los que lo rechazan, ¿no? Pero digamos que hay dos puntos de vista extremos. Los partidarios defienden que este mayor intercambio comercial va a permitir que se incremente el PIB de las dos partes en el acuerdo, tanto Europa como Estados Unidos, en torno a un punto del PIB, entre un 0,8 y un punto del PIB, y que eso va a generar muchísimo empleo, crecimiento económico, etcétera, ¿no? Los detractores, en cambio, creen que va a suponer un ataque a los principios de la Europa social y que va a dar mucho más poder a las multinacionales y todo esto, ¿no? La realidad muy probablemente no esté ni en un sitio ni en otro, es decir, los puntos de vista más templados sobre la cuestión desconfían del exceso de optimismo de los partidarios, pero tampoco ven tantos riesgos como encuentran sus detractores. Es decir, estamos ante un tratado muy complejo, con muchos aspectos técnicos, con unos artículos que entran en contradicción con los otros, porque como que es el resultado suele ser lo de un proceso de negociación. Entonces, realmente no es fácil que de un tratado de este tipo se deriven consecuencias muy rotundas y muy claras y muy unívocas, ni para bien ni para mal, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, y después habría, sí, Vidal está en lo correcto, pero habría que decir además, para que la gente esté un poco informada, que esto se está negociando, que lleva varios años negociándose, que después tendría que ser aprobado por el Parlamento Europeo, que tendría que llegar al Consejo Europeo, que tendría que llegar a los parlamentos nacionales. Quiero decir que esto va para largo, ¿no? Y se irán matizando todas estas cuestiones que tienen que ver con normativas, armonizaciones, reglas, normas, leyes sobre productos, por ejemplo el tema de los transgénicos, ¿no? Que Europa es bastante reacio a esto, mientras que Estados Unidos es favorable al uso de los cultivos transgénicos. Pero nos queda mucho. Pero la oposición de los movimientos antiglobalizadores está desde el primer momento. Esto está así. Yo he presenciado en Madrid algunos actos en la calle organizados por distintos grupos ubicados en la izquierda fundamentalmente. Probablemente en la derecha ocurre lo mismo en algunos sectores. Entonces se ha hablado más de la oposición y del contenido de todo esto, pero esto va para largo. Y evidentemente, y por rematar un poquito la faena, pues necesitamos vender el vino en algún sitio, ¿no? En Castilla y León somos muy pocos, entonces necesitaremos exportar el vino allí y que alguien lo compre. Pero no solamente el vino, sino otros productos. Por lo tanto, bueno, yo creo que la postura es, vayamos avanzando, es de una mentalidad abierta y veremos cómo se puede ir ajustando todo esto. Pero ya sé que abrir las fronteras, entonces a veces es muy complicado. Es un tema muy complicado y muy arduo porque lleva bastante tiempo la negociación y veremos en qué deriva. Decía el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos que eso podría incrementar el Producto Interior Bruto entre el 0,7 y el 1%, tanto en Estados Unidos como en los países de la Unión Europea. Vamos a dejar este asunto que sin lugar a dudas ha sido una de las noticias protagonistas de esta jornada de nuestra comunidad para meternos en política. La principal novedad en el tortuoso camino de formar gobierno nos la ha proporcionado este martes el secretario general de Coalición Canaria. Se llama José María Barragán y ha dicho que Rajoy sí aceptará en esta ocasión el encargo del rey. Lo contaba el político canario tras su reunión con el presidente del gobierno en funciones. El candidato del PP a repetir en la Moncloa ha quedado este miércoles con el PNV y con Esquerra Republicana de Cataluña. Esta vez le va a decir que sí al rey, aunque no las tenga todas consigo para superar la investidura. Se lo ha dicho en Moncloa a su primer confidente en el proceso de negociaciones. Me he encontrado un Mariano Rajoy optimista pero realista. Parece que descartada la gran coalición o que todo el mundo haga un pacto de 350 diputados en el Congreso de los Diputados, lo que nos estamos encontrando es una posibilidad real, ¿no? Rajoy confía en sus posibilidades, pero es consciente de que sus opciones pasan por un gobierno en minoría. De momento cuenta con la disposición de que le respalde la única diputada de Coalición Canaria. Vamos a contribuir, como siempre hemos contribuido cuando nos encontramos en situaciones de este tipo, sin dar cheques en blanco, sin tampoco poner líneas rojas. Este miércoles continúa intentando sumar más adeptos a su causa con el PNV. Su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, será el encargado de trasladar a Rajoy sus condiciones, como flexibilizar la situación de los presos de ETA o la gestión de las cárceles vascas. La agenda vasca, a nuestro juicio, no es una agenda que solo puede afectar al tema de los presos, sino que la agenda vasca, entre otras cosas, afecta también a lo que es el crecimiento económico, afecta al empleo, afecta a las infraestructuras. La agenda vasca es autogobierno, la agenda vasca son medidas para la reactivación económica y son medidas para afianzar la paz. Nosotros en ese momento ahora lo que nos toca es escuchar. El presidente en funciones hablará después con Esquerra Republicana en una reunión que será solo una toma de contacto, pues se descarta que los nacionalistas catalanes vayan a apoyar al PP. Mariano Rajoy ya lo ven, ha empezado por lo fácil, por Coalición Canaria, ya tiene un voto más, 138, lo de mañana va a ser bastante más difícil. Es verdad que el Partido Nacionalista Vasco está en una actitud pues no tan montaraz como los independentistas catalanes, pero veremos, ¿no?, qué es lo que piden, porque este asunto de la agenda política vasca es complicado, ¿no?, y sobre todo cuando se pone sobre la mesa en primer lugar el tema del reagrupamiento de los presos. Sí, pero bueno, yo no lo veo imposible, y que lograr el compromiso del PNV para abstenerse no lo veo imposible. Lo que pasa es que veo que quizás sea una estrategia correcta, ¿no? Veo que Mariano Rajoy está empezando por la periferia, ¿no? En vez de ir al núcleo duro del proceso de negociación, está empezando por los márgenes, no sé si para ir cogiendo músculo de cara cuando tenga que sentarse con Ciudadanos, que es fundamentalmente el interlocutor, y con el PSOE, ¿no?
En esta reunión, por lo que ha trascendido, lo que ha comentado el representante de Coalición Canaria, Rajoy le ha trasladado su convicción de que finalmente el PSOE le dejará gobernar, ¿no? Bueno, parece que cada vez vosotros mismos dabais cuenta de ello en el telediario, hay más voces dentro del PSOE que apuntan en esa dirección, pero la dirección socialista sigue en sus 13 en ese tema, ¿no? Este sábado hay comité federal. Imagino que hay, no creo que se deje nada claro, pero bueno, igual no es tan tajante como se fue después de las elecciones del 20 de diciembre. Ya veremos. Cayo, ¿tú qué opinas? Pues opino que lo del núcleo este va a ser duro. Me cuesta creer que consiga el apoyo del Partido Socialista, creo, porque el Partido Socialista está convencido de que le perjudica. Entonces, bueno, pues... Cuando dices eso, dices que en el apoyo incluyes la abstención. No incluyo la abstención. Creo que ellos van a decir no, simplemente. No van a abstenerse. Y entonces esto va a complicar las cosas. No sé. Ya sé que estoy un poco pesimista, pero es que no hay que fiarse mucho de los políticos. Me mira Ernesto, pero no olvides lo que ha ocurrido en Inglaterra. Imagínate como para fiarse, ¿no? Imagínate, han desaparecido los que montaron el tingladete este del Brexit, ha desaparecido todo el mundo y ha dejado a los ciudadanos colgados de la brocha. Totalmente. Entonces, Vidal, aquí puede ocurrir un poco lo mismo. Ya sé Yo que es una visión Cayo, pesimista. porque decía Cayo, que es sociólogo, que no hay que fiarse de los políticos. Y por eso, como con la tradición que los sociólogos tienen en las, Tampoco hay que fiarse de las los últimas sociólogos. jornadas, por eso. Sí. Bueno, ni de los periodistas. Y vamos todos a... O sea, no nos fiemos de nadie. Eso es, de casi nadie. No, yo sí creo que una vez llegados hasta aquí, y llegados hasta aquí es después de consumir más de 6 meses de gobierno provisional, ya está forzada primero la opción de que Mariano Rajoy se presente, acepte presentarse como candidato a la elección de presidente. Y segundo, digo en el Congreso, es decir, como candidato, como diputado electo que aspira a ser presidente del Gobierno. Y segundo, yo creo que en estas fechas sucesivas se irán aliviando esos rechazos y finalmente sí que va a salir, yo creo, elegido, no sé si seguramente con la abstención del Partido Socialista y el apoyo de Ciudadanos. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. De momento la estrategia de Rajoy parece por dar oxígeno a Pedro Sánchez, a la espera del Comité Federal del PSOE de este sábado. Será a partir de entonces, cuando los dos tengan que buscar un hueco en sus respectivas agendas para reunirse. De momento, la agenda de Pedro Sánchez está cargada de citas con los varones territoriales. Esta tarde se ha reunido a puerta cerrada con la responsable del partido en Madrid y esta mañana con la de Euskadi. Ambas le han dicho que el PSOE no puede respaldar a Mariano Rajoy en su investidura. Mañana le toca el turno al valenciano Ximo Puig, a Miquel Iceta, el primer secretario del PSOE, del PSC, a Emiliano García Paje, de Castilla-La Mancha, y a la balear Francina Armengol. La postura es clara, es que es de rotunda, no hay ninguna duda y está perfectamente pilotada con bases sólidas en el suelo. No al Partido Popular. Hemos venido defendiendo las políticas alternativas al Partido Popular y en ese sentido no podemos favorecer ni facilitar un gobierno del Partido Popular. Claro, yo no es por desmerecer absolutamente a nadie, muchísimo menos, pero evidentemente el peso que puede tener la responsable del PSOE en Madrid o la responsable del PSOE en Euskadi no tiene nada que ver con el peso de los que están por llegar, es decir, del líder en Extremadura, del líder en Castilla-La Mancha, de la lideresa en Andalucía, Susana Díaz, ¿no? Sí, pero perdonar, pero Susana Díaz ha dicho no, lo dijo ayer. Entonces estamos en lo mismo, yo creo que estamos en lo mismo. Y después puede que al final consigan la abstención. Lo que va a durar el gobierno Rajoy va a tener un par de meses, porque inmediatamente tiene que plantear los recortes que exige Europa y aprobar el presupuesto, y ellos van a decir otra vez no. Entonces, bueno, estamos abocados tarde o temprano a unas terceras elecciones. Es mi tesis, pero bueno, me puedo equivocar, sin lugar a dudas, porque cuando plantea Rajoy, Vidal, lo mínimo es el déficit que exige la Unión Europea y el presupuesto, y ninguno de estos es más recortes. Entonces van a decir que no. Entonces va a ser, bueno, te investimos, pero al cabo de 2 meses no hay gobierno. Hombre, otra opción es que llegan a la conclusión de que les interesa un gobierno del PP en minoría en estos momentos.
La mayor parte de los expertos vaticinan que este año puede producirse de nuevo una recesión. La situación económica internacional es turbulenta, los vientos más o menos favorables que hasta ahora han permitido al Gobierno presentar un balance económico tampoco tan triunfal como ellos lo han presentado, pero bueno, al menos apañado, es decir, con menos paro, con crecimiento del PIB, con salida de la recesión, etcétera. Esos vientos un poco de favor que empujaban en favor de la política económica de Rajoy pueden volverse en vientos en contra. Desde luego, a mí me parecería, aunque solo fuera desde un punto de vista estratégico, muy poco inteligente por parte del PSOE o de quien fuera el forzar unas terceras elecciones, porque vamos, esto no es automático, ni nadie puede saber lo que pasaría, pero lo previsible es que más ciudadanos se convencerían de que el único modo de lograr una gobernabilidad podría ser apoyando al Partido Popular, que es la única fuerza que, aun con sus limitaciones, tiene posibilidades de acercarse a ese objetivo. Con lo cual, no creo que fuera una buena apuesta. Y en el caso contrario de que se ganaran esas elecciones o de que la izquierda lograra una mayoría, pues la expectativa de tener que lidiar desde un gobierno de coalición los vientos de cola negativos que puedan surgir, pues tampoco me parece que sea especialmente apasionante, ¿no? Entonces, la gran coalición ya parece descartada, ¿no? Quizá la opción de la que hablaba antes Ernesto Escapa tenga que ser la que se explore en mayor profundidad, es decir, un acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos. Pero de momento Albert Rivera sigue esperando a que le llame por teléfono. Bueno, pero está ahora en la tarea. Ha empezado la ronda y incluso en la ronda incluye también a Esquerra Republicana. Eso también me ha llamado mucho la atención, ¿no? Bueno, pero yo creo que es que tiene que hablar con todos. Es decir, otra cosa es que con unos llegue a acuerdos, con otros no, pero bueno, lo lógico es que hable con todos. También en este momento en el que lo importante es consensuar o formar mayorías para llegar a un gobierno, con Esquerra Republicana sabes que no va a contar y lógicamente pues bueno, no tendrá su apoyo, pero yo creo que es bueno que en esa ronda incluya a todos. Bueno, es decir, que no prescinda de nadie. El fair play hay que respetarlo, las reglas de funcionamiento, de cortesía parlamentaria, yo creo que esas cosas tenemos que preservarlas. O sea, que se tendrá que reunir también con Podemos. Pues por supuesto. Claro. En los próximos días. No se iba a reunir con Bildu, con Bildu no se iba a reunir, ¿no? Porque ya esto está descartado, creo que lo han dicho, no se van a reunir. Hablamos de Podemos, precisamente, con el que no va a poder contar Rajoy, ya se lo adelanto yo, para volver a ser presidente, es con ese voto, el de Unidos Podemos. Hoy Pablo Iglesias descartaba además posibles reuniones con el candidato del PP, ha señalado que su partido no tiene nada de lo que hablar con Mariano Rajoy, ni para la investidura ni para tomar decisiones de gobierno. Con el Partido Popular no tenemos nada que hablar, creo que representan lo peor de la gestión en nuestro país, lo peor de la historia de nuestro país, salpicada de casos de corrupción y de asalto a los bolsillos y a la dignidad de los ciudadanos. Así que quédese usted, señora Villalobos, con su casta, que a nosotros ahí no nos va a ver. Él dice que no. Bueno, pero estos son casta. Esta declaración es, desde mi punto de vista, muy expresiva de la rectificación estratégica que está haciendo Podemos tras el resultado electoral, ¿sí? Que no es lo que algunos podrían pensar o lo que Errejón sugiere de derivarse o deslizarse más hacia la socialdemocracia, sino al contrario, volver a las esencias de Podemos, del discurso más nítidamente podemita. Hemos vuelto a escuchar la palabra casta, que hacía meses que no la utilizaba Podemos. En campaña no utilizó la palabra casta y la hemos vuelto a escuchar y les estamos viendo una actitud de intransigencia máxima, poco razonable desde mi punto de vista. Yo creo que, por lo que acabo de comentar, de igual modo que el PP se tiene que reunir con Esquerra Republicana, se debería reunir con Podemos y Podemos se debería reunir con el PP. O sea, negar en política que uno tenga nada de qué hablar con los rivales me parece que es lo menos democrático que existe y lo más bloqueante que hay, ¿no? Es decir, es una actitud, francamente, muy poco democrática. Sí, pero quería, no estoy seguro, pero antes hubo una reunión con el PP, anteriormente, cuando estaban en las negociaciones y se reunieron, ¿no? Pablo Iglesias fue a la Moncloa.
Pero fue a la Moncloa a raíz de... Fue, ¿no? Cuando estaban en estas conversaciones de pactos, ¿no? Pero fue a abordar el tema también de la alianza contra el terrorismo yihadista también. Sí, cuando pero ¿no hubo algún tipo de contacto en todo ese periodo? Yo no estoy seguro. No, si es que lo que yo creo es que limitar estas conversaciones al simple apoyo o no apoyo sería absurdo. Es decir, lo importante es que ahora que han sido elegidos trabajen, hablen, lleguen a acuerdos si es posible, o por lo menos conozcan cuál es la postura respectiva de cada grupo. Sí, pero no te olvides que Pablo Iglesias ha dicho que trabajar es muy duro. Claro. O sea, trabajar es muy duro. Que estábamos mejor en la calle, porque agitábamos, éramos mucho más atractivos. Y entonces tiene el típico aspecto de profesor universitario que ha comenzado el curso, le toca comenzar a dar clases, y entonces tenía ese aspecto quiero entenderme la ironía, ¿no? Pero esto lo dijo ayer Pablo Iglesias en el Escorial, que ahora es muy duro y que le asustaba las reuniones, todo esto tan complicado que es la democracia, ¿no? Bueno, entonces, quería apuntar esto simplemente. Sí, buen apunte. Los pactos no son solo difíciles en la política nacional, también en la local. El alcalde de Valladolid ha descartado cerrar un pacto con el Partido Popular para tener posturas conjuntas en 12 asuntos claves para el futuro de la ciudad. Dice Óscar Puente que, visto lo visto en el último año, en su primer año de legislatura, no se puede fiar nada de los miembros del PP en el consistorio de esa capital. Ha sido una de las cuestiones más destacadas del debate sobre el estado de Valladolid que se ha celebrado este martes. El Ayuntamiento de Valladolid ha estrenado debate sobre el estado de la ciudad, con poca coincidencia entre los grupos políticos a la hora de analizar cómo está la capital. Algunos piden al alcalde más trabajo para conseguir que se instalen empresas que generen empleo. Otros, más implicación en cuestiones sociales. Pero los principales encontronazos son entre populares y socialistas. Es que sufren puentitis. El señor Puente es su problema y es su obsesión. Puente, 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 y a ustedes se les lleva la corriente. Qué pena me da usted, señor Herrero, que tenga que vivir en la acidez constante. Le voy a regalar un antiácido para que sea más feliz. De verdad. ¿Duerme por las noches, señor Herrero? El Partido Popular ha pedido al alcalde de Valladolid que olvide el pasado y selle con ellos un pacto de ciudad en torno a 12 asuntos importantes que marcarán el desarrollo de la capital. Pero la respuesta ha sido un no rotundo por ahora. Estamos dispuestos a olvidar las diferencias y por eso les proponemos que hagamos un esfuerzo de pacto. Que ni para recuperar lo que ustedes perdieron, ni para arreglar lo que ustedes estropearon, puedo contar con el Grupo Popular. Esa es la conclusión a la que he llegado. Ha sido la síntesis de un debate de algo más de 3 horas, donde por momentos los reproches han ocupado más tiempo que los balances y los proyectos de futuro. Bueno, pues así están las cosas en el Ayuntamiento de Valladolid. Difícil el pacto. Pues hombre, yo, lamentándolo mucho, tengo que decir que la actitud que ha demostrado el alcalde de Valladolid no me parece ni medio razonable. Es decir, un alcalde es alcalde de todos y por definición debe intentar entenderse con todos. Lo que hemos dicho para el Parlamento Nacional se aplica en superlativo en el ámbito local. Entonces, esta actitud que hemos podido ver, pues francamente no me parece adecuada y no me parece correcta. Por otra parte, puestos a hacer reproches de lo que es la gestión de este primer año de legislatura, pues hay muchas cosas que se podrían decir. La política de sueldos aprobada unilateralmente por parte de la corporación municipal, que ha dejado a la oposición fundamentalmente desasistida de recursos y con parlamentarios cobrando una peseta de indemnización por asistir a plenos y por realizar su labor municipal, por ejemplo, pues tampoco es una actitud razonable, unas medidas razonables, y no es el modo más limpio, digamos, de facilitar una buena convivencia entre gobierno y oposición. Cayo, ¿cómo ves que se simplemente quería apuntar que ellos están metidos en este bucle, no pueden salir de él, y este es el problema que tenemos con los políticos, ¿no? Porque podrían pactar algo que es la despoblación. ¿Recordáis lo que hablaban cuando estaban en la oposición? Pues creo que 6 o 7 jóvenes se van diariamente de Valladolid. Podrían pactar esto, cómo solventar el tema del envejecimiento, de la despoblación, de la marcha de los jóvenes. Pero ellos están metidos en un bucle, por lo tanto, insisto, Ernesto, no te fíes, no va a haber pacto. Ha venido en plan pesimista, ¿no? Sí, no, lo siento. ¿De qué manera? Otro día igual viene más contento, en fin, habrá que tener paciencia. De nuevo, un presunto caso de corrupción municipal nos ha amargado el desayuno. 11 personas han sido detenidas en el marco de una gran operación que se ha desarrollado de forma simultánea en 9 provincias
y 23 ayuntamientos. Los agentes investigan una trama que elaboraba informes que no existían y contrataban servicios irreales. El hilo del que empezaron a tirar los investigadores se enreda en la madeja de las comisiones del 3% de Convergencia en Cataluña. Unas 400 personas han participado en la investigación y los registros de una trama que tiene su epicentro en las empresas Efial y CGI y por la que han sido detenidas una docena de personas. Además de las empresas, los agentes han registrado 7 ayuntamientos. En Chinchón, en Madrid, la Guardia Civil entraba sin previo aviso. Minutos más tarde llegaba el alcalde. También en Madrid han registrado Torrejón de Ardoz y Miraflores de la Sierra. Y en Cataluña, Ascó, Vandellós, La Mellá del Mar y Tortosa, donde su alcalde ha negado las irregularidades. Esta empresa ha contratado con una sociedad mercantil que tampoco no la creó el actual gobierno, la creó el anterior gobierno y no supone ningún tipo de irregularidad. Además han requerido documentación a otros 15 ayuntamientos más, entre los que está el de Barcelona Capital, Benicàssim o Palos de la Frontera. Todo parte de una denuncia de 2014 por la que fue investigado incluso Carles Puigdemont en su etapa de alcalde de Girona. Ya no nos parece ninguna casualidad. Nos parece que hay una actuación por parte de gente del aparato del Estado con voluntad de hacernos daño. La operación ha desvelado la creación de entidades públicas locales sin actividad y un entramado financiero que desviaba fondos públicos a las 2 empresas. La lista de delitos es amplia y va desde el blanqueo al tráfico de influencias. Bueno, a ver qué os parecen los de CDC haciéndose las víctimas. Pues hombre, que el ministro Jorge Fernández Díaz se lo ha puesto fácil. Sí, bueno, eso también es cierto. Al final, cuando uno hace determinadas cosas, pues da pie a que los demás las utilicen en su beneficio, ¿no? Y entonces, pues lógicamente, fuera de Cataluña, escuchamos estos argumentos y claro, pues es que te dan un poco de risa, ¿no? Pero imagino que en Cataluña no, en Cataluña se los toman muy en serio y en Cataluña pensarán que si el ministro ha sido capaz de hablar con el director de la agencia tributaria para ver si había posibilidad de, pues ¿por qué no va a la Guardia Civil a montar una operación? Ya, pero también sabrán en Cataluña que todo esto comenzó con una denuncia de Esquerra Republicana. O sea, quiero decir que son los del Procés los que denuncian al Procés. Entonces me imagino que también algunos en Cataluña se darán cuenta de que, seguro de que esto... No, lo decía porque esto es... Excesiva, lo decía porque simplemente son oníricos. Es decir, ya es el colmo, ¿no? Hay corrupción y entonces la culpa, quiero decir, es que nos quieren hacer daño. No sé, es que casi comentar esto resulta hasta difícil. Bueno, les decía yo al principio de la tertulia que Vidal Arranz es como un imán para el asunto de los toros y de los encierros más tradicionales. Pues bien, esta misma tarde en el Ayuntamiento de Tordesillas ha habido pleno municipal y el PSOE y el PP han sumado sus votos en ese pleno para lograr la mayoría absoluta que permitirá recurrir ante el Tribunal Constitucional esa negativa de la Junta de Castilla y León a autorizar la celebración el 13 de septiembre del Toro de la Vega, autorizar el festejo, prohibir la muerte del animal durante el festejo. Pero hoy no viene Vidal solo para hablar de eso, sino que además hoy hemos visto unas imágenes tradicionales en esta época del año. Mañana empieza San Fermín, pasado mañana empiezan los encierros y también los animalistas están en contra de esos encierros y desde hace tiempo pues lo denuncian de esta forma tan vistosa, desnudándose justo en la plaza del Ayuntamiento donde mañana tendrá lugar el multitudinario chupinazo y después arrojándose un cubo de sangre para denunciar de esta forma los encierros en sí, sino que es al final la tauromaquia en general. Bueno, ¿qué os parece? Pues a mí me gustaría saber cuántos de esos están cobrando por hacerlo y cuántos no. Te aseguro que una buena parte de los que están ahí, y soy prudente en mi apreciación, no lo hacen gratis. ¿Tú crees que no? No, lo sé. No digo esta protesta en concreto, pero en este tipo de protestas suelen ser remuneradas. También es evidente que estas protestas, que no son muy multitudinarias si los comparamos, por ejemplo, con las del Toro de la Vega, pero también al final la denuncia tendría que ser similar, ¿no? En un caso y en otro, poniéndose en su lugar. ¿La denuncia a qué te refieres? La denuncia respecto al que no le gusten los toros, la tauromaquia, es decir, al final, ¿qué diferencia puede haber entre los Sanfermines? Hombre, hay una diferencia en que en los Sanfermines el toro muere en la plaza y entonces ahí... Pero morir muere. Sí, pero ahí vas contra la corrida, digamos, ¿no?
Sí, pero creo que no sé, aquí para ellos no hay ningún tipo de diferencia, porque en definitiva ellos se oponen. Después, claro, juegan, yo ya lo he comentado una vez con Vidal, el éxito, entre comillas, de esto es que ellos juegan con una estética que es esta, la sangre. Quiere decir que cualquiera que vea las imágenes ya no se pregunta cuántos son, porque es un grupo minoritario, sino que la imagen es muy potente y entonces juegan con esta escenografía. Entonces su éxito radica mucho en la escenografía que practican. Ernesto, acaba tú, que nos tenemos que marchar. No, a mí me sigue llamando la atención y molestando pues el hecho de que en los festejos taurinos populares sigue habiendo muertos. Hace unos días ha habido un muerto un señor atacado por uno de los becerros en unos encierros al lado de Valladolid, y me parece que eso es lamentable, y a mí no me gustan los festejos taurinos, ni los organizados, ni los populares, y desde luego no estoy a favor de eso. Y no vamos a entrar en ese debate, Vidal, ¿eh? Muérete la lengua. ¿Qué tiempo tendrás para seguir hablando de estas cosas? Gracias, Cayo, gracias, Vidal. Buenas noches. Nos vemos, ¿eh? Ernesto, aquí te espero mañana. Hasta mañana. Nosotros no nos vamos, hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero enseguida volvemos con nuestra tertulia, con nuestra entrevista, perdón. Tenemos que hablar de empresa. Retomamos el repaso de la actualidad de este martes para contarles los datos aportados por el Colegio de Economistas de Valladolid sobre exportaciones. El año pasado, más de 1.600 empresas generaron 1.800 millones de euros en ventas al exterior. El agroalimentario se ha convertido en un sector estratégico para el crecimiento de la economía regional. Castilla y León es la tercera comunidad autónoma en la que más han crecido las exportaciones de alimentos. La mitad de todo lo que vendemos tiene como destino Portugal, Francia e Italia. Allí sobre todo consumen nuestras carnes, productos lácteos y huevos. En este ranking, Reino Unido ocupa el quinto lugar. Para muchas empresas, su salida de la Unión Europea genera incertidumbre. El impacto de perder exportaciones con el Reino Unido sería momentáneo, pero a la larga no tendría ninguna consecuencia. Cada castellano y leonés se gasta de media al año en alimentación 1.600 euros. Eso se traduce en más de 25.000 millones en toda la comunidad, repartidos en alimentos, bebidas y restaurantes. El 85% de los alimentos que se generan en Castilla y León están procesados por la industria y llegan al consumidor. Y solamente un 15% son alimentos frescos. Las que mejor están sorteando la crisis son las empresas dedicadas a la fabricación de bebidas. El sector de la alimentación realmente es un sector con muchos altibajos. Los precios varían mucho también y dependen mucho del consumidor final. El reto para estas empresas es atraer inversores, ser más competitivas y apostar por la internacionalización. Hoy en el tiempo de entrevista queremos hablar de empresa. Queremos hablar de Calidad Pascual porque Calidad Pascual puso en marcha en 2015 su Plan Director de Creación de Valor Compartido 2020 y hoy, este mismo martes, han presentado resultados y algunos de los objetivos que se marcan para los próximos años. Esta noche nos acompaña Francisco Evia, que es el Director de Responsabilidad Corporativa y Comunicación de Calidad Pascual. Francisco, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Explíquenos, sobre todo, inicialmente, qué es lo que se propone Calidad Pascual con la creación de este plan director. Pues principalmente ser capaces de dos cosas. Uno, escuchar mucho a aquellas personas con las que trabajamos en el día a día, entender qué es lo que necesitan de nosotros y qué expectativas tienen de nuestra actividad a medio y largo plazo y poder incorporar esas necesidades dentro de las estrategias de la compañía para que nuestra gestión se oriente a la satisfacción de estas personas. Hablan ustedes de gestión ética, responsable y excelente. ¿Eso qué significa en un modelo de empresa, en este caso en un modelo como el que persigue Calidad Pascual? Pues partimos de la fundamental, que es la gestión ética, es entender que las compañías, como las personas, tienen que tener un comportamiento adecuado a lo que quieren ser. Nosotros tenemos la suerte de ser una compañía familiar y en este caso es la propiedad, la familia Pascual Gómez Cuétara, la que nos dice, nosotros queremos que las compañías
de las que somos propietarios tengan un comportamiento determinado y queremos que las cosas se hagan de una manera determinada. Para nosotros eso es la gestión ética, tener claro lo que queremos ser y luego ser capaces de llevar esa manera de ser al hacer y al decir. ¿Y qué se proponen durante los próximos 4 años? Pues principalmente satisfacer a los grupos de interés y gestionar de manera integral los impactos que la compañía tiene por el simple hecho de operar. O sea, nosotros, como cualquier compañía, generamos movimiento económico, pero también generamos impacto laboral, generamos impacto social, generamos impacto ambiental, y esto, dentro de nuestra compañía, lo que intentamos es que todo lo que hacemos se gestione de una manera integral para que los impactos estén equilibrados para todos los grupos de interés. Claro, cuando hablamos de impactos, claro, ¿a qué nos referimos? Y sobre todo, ¿cómo se pueden, por así decirlo, mejorar esos impactos? Si desde la propia empresa se puede mejorar de alguna forma esos impactos. Para nosotros un impacto es algo que por el hecho de la actividad de la compañía se produce, que pueden ser buenos, la creación de empleo, o pueden ser malos, el impacto ambiental. Ahora, ¿qué pretendemos? Medir el impacto que la compañía tiene y una vez que lo has medido, generar planes para mejorar la gestión, para generar más empleo, generar más riqueza en la cadena de valor o minimizar el impacto ambiental que la compañía tiene. Cuando hablamos de generar más riqueza en la cadena de valor, incluimos evidentemente también a los ganaderos, o unos ganaderos que en los últimos tiempos pues evidentemente no lo han pasado demasiado bien, pero ¿cómo se les presta atención a esos profesionales? Una compañía como la nuestra, sin la cadena de valor no es nada. Nosotros, si los ganaderos en el caso de la leche o si los agricultores en el caso de la soja, no seríamos nada, no tendríamos actividad. Para nosotros es fundamental que nuestra cadena de valor, cuando llega al mundo agro, sea sostenible en el largo plazo. Nosotros buscamos relaciones con los ganaderos y con los agricultores que nos permitan trabajar con ellos hoy, pero que nos permitan trabajar dentro de 10 años, porque hace 15 de media que empezamos a trabajar con ellos. Nosotros tenemos que ayudarles a ser sostenibles en el largo plazo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la mejora de sus producciones, desde el punto de vista de la eficiencia ambiental. Tenemos que ayudarles para que ellos sean cada vez mejores, porque si ellos son cada vez mejores, nosotros también lo vamos a ser. Sobre todo con ganaderos del entorno. Nosotros, en nuestra cadena de valor, el 98% de los ganaderos se generan tanto en Castilla y León como en la cornisa cantábrica, y lo que intentamos es trabajar con los ganaderos más cercanos a donde tenemos las fábricas. Primero, porque creemos que la generación de valor tiene que ser local, y segundo, porque es mejor para el territorio y mejor para nosotros. Bueno, son muchos los retos que, como decíamos al principio, se marca Calidad Pascual en este Plan Director de Creación de Valor Compartido 2020, pero hablan también de retos laborales, potenciando el talento. ¿Eso cómo se consigue? Pues asumiendo que las compañías no somos nada si no vemos que el mayor activo son las personas que hacen que el trabajo ocurra todos los días. El mayor activo de la compañía son los 2.300 trabajadores que se levantan cada mañana de su cama, saltan de ella y salen a la calle a desarrollar su tarea. ¿Cuál es la mejor inversión que puede hacer una compañía? Desarrollar el talento que estas personas tienen, que suele ser además un talento diverso, en la que tienes que gestionar no solamente personas mayores en su última etapa profesional, sino que tienes que incorporar a la gente joven a tu ámbito profesional, tienes que traer gente local, gente que viene de otros países, mujeres, hombres, tienes que hacer una gestión de talento diverso y además mantenerlo motivado, porque de lo que come el talento es de la ilusión. Entonces tienes que mantener a la gente permanentemente ilusionada y motivada con su trabajo para que dé lo mejor de sí. Si gestionas el talento, gestionas la productividad, gestionas el rendimiento y sobre todo logras una cosa que para nosotros es fundamental, que la gente sea feliz desarrollando su trabajo. Claro, estamos mirando sobre todo al futuro, ¿no?, de los objetivos que se marca Calidad Pascual con este plan director de cara al futuro a los próximos 4 años, pero evidentemente esta misma mañana también se ha hecho balance de cómo fue el 2015, poniendo en marcha todos estos mecanismos. ¿Qué le ha supuesto a Calidad Pascual? Nosotros en la parte laboral, lo primero y lo fundamental, hemos conseguido cerrar el año con más de 2.300 trabajadores, que yo creo que es algo que generalmente no se destaca y en el momento en el que estamos es importante ponerlo en valor. O sea, nosotros, nuestra actividad genera empleo dentro de nuestro eslabón de la cadena, los 2.300 empleos directos que generamos, pero estamos generando fuera de nuestra cadena de valor 2.200 empleos indirectos, y no contamos los inducidos que generamos a lo largo de toda la cadena,
porque creemos que es más difícil hacer la cuantificación. Entonces, para nosotros la creación de empleo es fundamental, pero no es un empleo cualquiera, es un empleo de calidad. El 98% de las personas que trabajan en la compañía tienen contrato indefinido, tienen salarios por encima de la media y les generamos planes de carrera y de desarrollo para que el tiempo que estén con nosotros sean cada vez mejores profesionales, y si en algún momento determinado optan por dejar la compañía o iniciar otro proceso profesional, salgan mejor profesional del que entró el día que se incorporó a Pascual. ¿Y cómo está yendo este 2016? Pues 2016 está yendo bien. Es verdad que el primer trimestre el consumo, que ya venía del último trimestre del 2015, el primero del 2016, pues el consumo parece que se reactivaba, además en todos los canales, en Horeca, en distribución moderna, y eso al final hace que cuando la economía tiene más alegría, pues el consumo se reactiva y eso hace que tus productos, que son de gran consumo y además productos de primera necesidad, pues mejoren. También es verdad que vivimos en una etapa de incertidumbre, no solamente política, sino económica, y ahora con los últimos acontecimientos en Europa, pues más. Entonces estamos muy pendientes del mercado, muy cerca de lo que le pasa a nuestros consumidores y nuestros clientes para poder responder a sus necesidades con celeridad. Y claro, ahora cuando se habla de ser más competitivo, entiendo que una empresa tiene que tener muy claro todos estos valores de los que hemos hablado en esta entrevista, ¿no? Es fundamental. Sobre todo porque si no confundes el valor y el precio. Ajá. Hay gente que entiende la competitividad exclusivamente por producir lo más barato posible. La competitividad es algo mucho más complejo. Tienes que ser capaz de responder a necesidades de todo tu grupo de interés de la manera más eficiente posible. Pero todo el mundo tiene que ganar dinero en la cadena de valor y todo el mundo tiene que ser sostenible. Porque si algún eslabón de tu cadena no lo es, tu cadena se rompe. Todas las compañías pertenecen a una cadena de valor, participan de una cadena de valor. Y las cadenas de valor son tan fuertes o tan débiles como el eslabón más débil de su cadena. Tenemos que trabajar todos porque el campo sea fuerte, la industria sea fuerte, la distribución sea fuerte y poder dar el mejor producto posible al consumidor. Antes hablábamos de la reactivación del consumo durante los pasados meses. ¿Cómo se imaginan en Calidad Pascual que van a ser los meses venideros? ¿Que se va a mantener esta tendencia? Pues nosotros tenemos la esperanza de que sí, ¿no? Las perspectivas económicas de todos los organismos europeos y españoles, parece que la economía española está creciendo y eso está llevando también al empleo. Nos gustaría crecer más y que el empleo se reactivara más, pero al final lo que nosotros percibimos es que haya más gente trabajando y que la riqueza crezca, lo que hace es que la gente tiene más dinero en el bolsillo y consume con más alegría. Nosotros estamos esperanzados tanto que en el 2016 esto sigue en la misma vía como en el 2017, tal y como auguran las perspectivas económicas. Pero es verdad que no te puedes despistar y hay que seguir trabajando para que esto sea así. Está cambiando mucho el hábito de la gente también a la hora de consumir productos lácteos, ¿no? Están cambiando los hábitos de la gente en general, pero no es un tema del año 2016, siempre es así. El consumidor, el empleado, el proveedor está en permanente mutación, porque el humano, la persona, se desarrolla por cambios. Entonces, ahora nos llevamos las manos a la cabeza, es que el consumidor cambia, ¿no? El consumidor siempre ha cambiado. Pero parecía igual más complicado en un producto tan de primera necesidad como puede ser la leche, ¿no? Sí, pero al final tienes que estar donde está tu consumidor. Y si tu consumidor ahora está desarrollando o requiriendo nuevos hábitos de consumo, nuevos formatos, pues tienes que darle la respuesta que él necesita. Es verdad que eso lo que nos hace es estar tensos, estar cercanos al consumidor, muy cerca del mercado, para entender qué está ocurriendo y poder responder, pues principalmente antes que la competencia. Y ahora que volvemos a mirar al futuro, ¿tiene Calidad Pascual algunos planes de inversión, más creación de empleo? Nosotros estamos percibiendo principalmente dos vías de crecimiento. Uno, reforzar los negocios donde ya tenemos una posición interesante, con Lácteos Pascual, con Agua Bezoya, con Vivesoy, con Bifrutas o con Café Mocay, que son nuestras marcas de referencia, y estamos potenciando e invirtiendo en el crecimiento de los mercados y en algún caso, como es en Bezoya, en el crecimiento industrial, porque necesitamos mayor capacidad de captación de agua y de envase de las embotelladoras que tenemos ubicadas en la provincia de Segovia. Entonces ahí invertiremos. Y la segunda línea de gran inversión es el desarrollo internacional. Nosotros es verdad que durante toda la crisis hemos sido muy cautelosos en las inversiones, pero pensamos que estamos en el momento adecuado, primero porque tenemos las capacidades y hemos desarrollado el músculo para hacerlo, para ir afrontando la internacionalización de la compañía. ¿Y hay mercados emergentes?
donde Calidad Pascual ha fijado sus objetivos? Hay mercados emergentes, sin duda. O sea, la economía mundial global no puede dejar de crecer. Cuando tú vas creciendo de 100 millones en 100 millones en la población mundial, pues a esos 100 millones que cada mes crecen, pues hay que darles de comer. Y en sectores como los nuestros esto se nota mucho. A nivel macroeconómico mundial, pues hay grandes zonas de crecimiento. Tienes toda la zona del sudeste asiático que está creciendo enormemente, no solamente en población, sino en riqueza y en Producto Interior Bruto. Tienes todo el desarrollo africano y tienes todo el desarrollo de Sudamérica. Que para nosotros son grandes zonas en las que estamos trabajando. Tuvimos en su día una prueba piloto en la zona andina, estamos trabajando en Angola, estamos trabajando en Filipinas, testando los mercados a través de nuestros yogures de larga vida, que lo que hemos demostrado es que es un producto que en zonas en desarrollo tiene mucho futuro y buena implantación. Don Francisco Evia, director de Responsabilidad Corporativa y Comunicación de Calidad Pascual, gracias por acompañarnos esta noche en el tiempo de entrevista. Un placer acompañaros. Igualmente, gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos tenemos que marchar, ya saben que enseguida llega la información meteorológica y que desde las 7:30 de la mañana las noticias madrugan aquí en Castilla y León Televisión. Gracias, buenas noches, que descansen.